Son cientos los ejercicios que se puede hacer para las caderas, para mejorar la movilidad, para prevenir la artrosis, para mejorar el dolor, ¿sí? Pero yo voy a mostrarte en este vídeo los 3 que considero los mejores ejercicios para el dolor de caderas. Soy Íñigo Junquera y esto es un nuevo vídeo de Fisio Online. E insisto, los hay muchos y muy buenos, pero de los que yo he probado y para el dolor de cadera son los que considero los más adecuados. Cuidado, dolor de cadera pueden ser tantísimas cosas, ¿sí? Que en general es algo muy general y entiéndase que no quiere decir que esto estoy diciendo que vale para todo, ya si te duelen las caderas ya sirve, ni muchísimo menos, pero que si yo solo pudiera hacer 3 ejercicios en general sin tener ni idea de lo que te duele, si es un dolor de la ingle, de una trocanteritis, si es una nasoitis, si es un problema de los aductores, si es... ¿sí? Más allá de saber qué es lo que te duele, si sin saber nada solo pudiera elegir 3 ejercicios, son estos los que elegiría de forma genérica. Creo que tienden a hacer que la cadera funcione mejor y funcionan desde una premisa, y es que si hay dolor de cadera en general hay una tensión muscular excesiva, sobre todo de la musculatura posterior, musculatura profunda, el piramidal, los géminos, obturadores, los glúteos mediano menor, músculos muy potentes. Y además una pérdida de movilidad, de planos de deslizamiento y de movilidad en general de la cadera, que es lo que vamos a trabajar con el segundo y tercer ejercicios. Pero bueno, vamos a ver todo esto en nuestra zona de trabajo corporal. Aquí tenemos a Eva, que sostiene en la mano esta pelota, que es la que vamos a utilizar para el primer automasaje de glúteo y piramidal con pelota. Maravilloso ejercicio, te prometo que más allá de que te ayude a reducir el dolor de cadera o no, lo que ayuda es a relajar toda la musculatura de la pelvis, la nalga, la pierna, incluso las lumbares, ¿vale? Con una simple pelotita que puedes comprar en cualquier tienda de todo a €1, ¿de acuerdo? Para ello, Eva, por favor, túmbate en el suelo. Vamos a trabajar el automasaje en su cadera izquierda. Para ello, doblamos las rodillas y vamos a levantar la pelvis para colocar la pelota en la zona glútea. Puedes colocarla aquí, un poco más abajo, un poco más fuera, un poco más dentro. De hecho, lo razonable es que modifiques el lugar en el que está la pelota tantas veces como quieras, de forma que vas a ir probando, explorando y trabajando todas las posibilidades y desde todos los puntos tu cadera y tu musculatura glútea. Una vez que tienes la pelota colocada, se trata de hacer un movimiento de vaivén, ¿sí? De forma que estás masajeando la musculatura. Si en esa zona notas poca tensión, subes un poco hacia arriba y pruebas. Ah, mira, en esa hay más tensión, hay más molestia, pues trabajas esa zona. Si hay una zona muy, muy dolorosa, te puedes quedar en ella, quieto, quieta, respirando, dejando que relaje, ¿sí? ¿Vale? No lo conviertas en una tortura, por favor. Sí, es un automasaje que es doloroso, pero no tiene que ser una tortura. Si es demasiado intenso, tienes que ir muy despacito, muy suave. Puedes incluso colocar algo blando en el suelo para que la pelota se clave también un poco en esa cosa blanda y se clave menos en tu nalga, ¿sí? También puedes elegir una pelota más blandita, ¿sí? E ir probando cuál es tu nivel, ¿de acuerdo? Pero por favor, no te tortures, porque es molesto. Puedes también colocar la pelota más lateral y empezar a colocarte un poquito medio de costado y ahí haces movimientos adelante y atrás igualmente. O incluso colocarla muy lateral y colocarte prácticamente de costado o totalmente de costado, de forma que estás trabajando ya la musculatura de glúteo mediano menor e incluso un poquito hacia adelante, casi
boca abajo, para trabajar la zona del tensor de la fascia lata, ¿sí? Y ahí lo mismo, una vez en esa posición, un pequeño movimiento adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás para trabajar esa musculatura. Esta posición de costado puede ser muy doloroso. Hay personas donde esa musculatura está muy sensible. También va a ayudar mucho a mejorar las tensiones de la cadera y a mejorar los síntomas de dolor en general. ¿De acuerdo? En total, 5 minutos, entre 5 y 10 minutos por cada cadera, por cada nalga. Obviamente esto no lo puedes hacer todos los días, esto puedes hacerlo una vez cada 4, 5, 6 días, porque te prometo que el día siguiente, si has hecho un trabajo profundo, si has trabajado entre 5 y 10 minutos, al día siguiente vas a tener toda la nalga dolorida al tacto. No debiera de estar dolorida al movimiento, no debiera de estar más dolorida de lo habitual en la vida diaria, estando sentado, sentada en una silla. Si es así, si aumenta el dolor, tanto el dolor en reposo como el dolor al movimiento, por favor no lo repitas, no te está beneficiando. Es un maravilloso ejercicio, pero no para siempre, no para todas las personas, no para todas las situaciones, no para todas las patologías. Una artrosis muy avanzada de cadera con mucha inflamación periarticular va a verse perjudicada por este automasaje. También eso deberías haberlo notado mientras te haces el masaje. Una cosa es que moleste, que sea doloroso, y otra es que sea muy doloroso. No puede ser que te estés haciendo el masaje y sea brutalmente doloroso. ¿De acuerdo? Prefiero que dosifiques y repitas más veces otros días que no en un día machacarte y convertirlo en una auténtica tortura. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente ejercicio que vamos a hacer una vez que hemos relajado la musculatura, vamos a hacer un estiramiento de glúteo y piramidal. Para ello, partimos de las piernas estiradas, vamos a trabajar igualmente el lado izquierdo, que es el que ya hemos trabajado con el automasaje, y traemos la pierna hacia el pecho, con una mano agarramos el tobillo y con la otra agarramos la rodilla, ¿sí? Y aquí vamos a jugar para poder estirar de diferentes estructuras, para poder poner en tensión diferentes partes del mismo músculo, porque cambian su fisiología, ¿sí? Podemos jugar entre la flexión de cadera y la extensión de cadera, entre estos dos movimientos. Podemos jugar con la aducción, meter la pierna hacia adentro o hacia afuera, que sería esto. Ponme por favor el plano superior, el cenital. ¿Sí? Teníamos la flexión de cadera, que es esto. Tenemos la aducción o abducción, la separación, ¿sí? Hacia afuera o hacia adentro, y tenemos la rotación, que sería esto. Obviamente, tener las tres cosas a la vez es imposible, porque si incluimos una buena flexión de cadera, estamos tirando de unas estructuras, pero si ahora le pedimos encima la rotación, pues entonces la sensación de tensión es mucho más fuerte. Para progresar mucho en la rotación tenemos que permitir un poco más de extensión, y ahora nos va a permitir rotar un poco más, ¿vale? Y lo mismo con la idea de la aducción, ¿vale? Si metemos más la pierna hacia adentro, vamos a poder hacer menos flexión de cadera. Si nos pasamos, ¿qué es lo que va a suceder? Ponme un plano, por favor, cercano de la cadera, porque vamos a ver cómo si yo le pido demasiado, si ella sola se pide demasiado, al hacer el movimiento, lo que vamos a hacer es llevarnos toda la espalda. No puede ser. Aquí estamos jugando al gato que se persigue la cola. Cuanto más adelanta la cabeza, más adelanta la cola y nunca llega. Con lo cual, hagas lo que hagas, la pelvis tiene que estar ahí bloqueada y todo el movimiento tiene que ser sin levantar, sin despegar la pelvis del suelo, ¿vale? Es una premisa fundamental, porque si no estás haciendo trampas en vez de un estiramiento, te estás engañando a ti mismo al hacer este ejercicio.
Muy bien. Y el tercer ejercicio, para realizar el tercer ejercicio, que se llama estiramiento combinado de psoas o isquiotibial, nos vamos a ir a nuestro gabinete de Physioclinics. Aquí tenemos, esperándonos, este Theravada. Siéntate, por favor, aquí. Pero además tenemos en la parte baja de la camilla, tenemos un cinturón que ella va a colocar el pie en el cinturón porque necesitamos, para tirar de toda la musculatura anterior de la pierna, necesitamos que el tobillo se quede fijado ahí. Tenemos este cinturón agarrado, en este caso, a la camilla, en tu caso puede ser a la mesa de la cocina, a la mesa del salón, a una cama, ¿vale? Donde puedas agarrar un cinturón, el típico de sujetarte el pantalón, puede servir perfectamente. Y en este caso usamos el Theravada, pero puede ser una toalla, una sábana, otro cinturón. Vamos a colocarlo ahí, en la parte anterior del pie, donde están los metatarsianos, las almohadillas, y doblando la cadera hacia el pecho para proteger las lumbares, con la cadera bien doblada, nunca de otra forma, te puedes tumbar. ¿Vale? En esta posición ya estamos tensionando el psoas y recto anterior de la pierna derecha. Ya podemos ver en su caso como hay un acortamiento del psoas, por eso aquí esto se despega, tiende a levantarse la rodilla. Se puede ver que este ángulo está como un poco, ¿sí?, abierto. Solo bajando aquí vamos a meter más tensión en ese psoas, en ese recto anterior. Vale, ¿qué está pasando ahora? Que si retiramos desde aquí la camiseta, ¡wow! ¡Qué arco lumbar!, ¿verdad? Este psoas y este recto anterior están arrastrando toda la pelvis hacia adelante y entonces se arquea aquí la espalda. Aquí es donde entra la pierna contraria. Ahí, ¿veis cómo se ha perdido ese arco? Sí, como ahí se arquea y ahí se desarquea. Es decir, con la tensión de esta pierna estamos aumentando la tensión o la tracción de esta otra pierna. ¿Qué cadera estamos trabajando aquí? Las dos. En la derecha estamos trabajando la musculatura anterior de la cadera, en la izquierda estamos trabajando la musculatura posterior de la cadera. De hecho, es un ejercicio que tendrás que realizar en las dos direcciones, ¿vale? Si no quieres quedarte asimétrico, asimétrica. Vale, además, un punto importante, o un par de ellos. Por un lado, la rodilla debiera de estar un poquito más estirada. Claro, ahí la tensión aumenta en todo, tanto en la pierna izquierda como en la zona anterior de la derecha. Y aquí nos aparece la clásica trampa que hace todo el mundo. Colócame, por favor, un plano superior donde vemos cómo la cadera tiende a irse así hacia afuera. Es la escapatoria típica, sí, porque el cuerpo siempre intenta que no tire. Somos todos unos tramposos por defecto, sí, y lo que hay que hacer es muy atento a esas trampas, a esas compensaciones para evitarlas. En este caso, llevar la pierna hacia adentro. Para eso, si ella pega como si dijéramos una patada contra la cincha, le puede ayudar a sostener la pierna, como que quisieras estirarla, eso es. Al hacer esa fuerza como si quisiera estirar, si quisiera pegarle aquí a la cincha, ¿vale?, ella tiene un punto de apoyo para meter la pierna hacia adentro sin necesidad de tensar para ello toda la musculatura anterior. ¿De acuerdo? Y puede mantener la buena alineación a la vez que mete toda una tensión en el recto anterior que potencia más aún el trabajo. Esto es un ejercicio para hacerlo 3, 4 minutos, 5. Lo que más se te va a cansar son los brazos de sostener. Es un ejercicio intenso, ¿sí?, pero que es muy completo y muy efectivo. Insisto, para trabajarlo de forma bilateral. Y con estos 3 ejercicios, automasaje de glúteo, estiramiento de glúteo piramidal y este estiramiento combinado de psoas e isquiotibial, tienes un trabajo más o menos redondito, insisto, muy genérico para los problemas de cadera.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.